Hola. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy voy a compartir con ustedes la emoción de vivir un recital de The Warning en Argentina. Hace un mes y medio que descubrí la banda y comencé a hacer videoreacciones. Y no puedo poner en palabras la energía que sentí al escucharlas por primera vez. La emoción fue tan grande que automáticamente decidí sacar las entradas, los pasajes a Buenos Aires y conseguir estadía para verlas en Teatro Vorterix. Pero lo que hizo esto aún más especial fueron ustedes, la familia de The Warning, que me recibió con los brazos abiertos. Gracias a su apoyo, la información y las recomendaciones que me brindaron, fui construyendo un hermoso camino conociendo el universo de The Warning. Demos inicio a esta aventura. Un tecito mañanero. Ya está todo listo. ¿Quién me vino a despedir? ¡Ali! Partimos para el aeropuerto ya. 10 de la mañana. Un quequito. ¿A dónde vamos? Al aeropuerto. Bueno, ya hicimos el embarque. Ahora 11:20 embarcamos. Después de un plácido vuelo desde mi hogar en Bariloche, llegué a la hermosa Buenos Aires, disfruté de la ciudad y visité amigos antes del gran día. Bueno, llegó el día, así que nada, acá tranquilo, desayunando algo. Ya quiero estar ahí en el show, voy a intentar estar un poco temprano para filmar la fila y todo, cómo va llegando la gente. Una vez que terminé de desayunar, fui al centro a hacer unos trámites y automáticamente me dirigí al Teatro Vorterix para poder vivir la experiencia desde temprano. En Buenos Aires ya se respiraba el rock. Ya estamos acá en Teatro Vorterix. Se escuchan probando ya la batería, el redoblante. Acá lo bueno es que se puede ver cómo se va armando todo, cómo se empieza a notar el movimiento. Ya se late el show de esta noche. Una de las satisfacciones más grandes fue poder conocer personalmente a muchos de ustedes que me estuvieron brindando su apoyo en las reacciones y aceptándome como parte de la familia de The Warning. Entre ellos tengo que mencionar a Nico y Cata, que fueron mis compañeros en esta aventura. Ellos habían preparado unos regalos para las chicas que estaban increíbles. Uy, mirá qué lindas. Muy lindas. Ah, todas le hicieron re completa. Lo más difícil era buscar los diseños porque después cuando los queman, uno se pierde un montón. Luego de almorzar con ellos y que me compartieran su historia con la banda, hicieron algo que hasta el día de hoy no puedo creer. Me dieron la posibilidad de acceder al meet and greet y sabiendo que no contaba con el dinero tampoco para poder ir, me regalaron la entrada. Hola. Bienvenido. Primero los regalos. Hola. Muchas gracias. Solo para eso. No voy a compartir. Acá adentro hay uno para Ale, con cubas personalizadas, conmemorativas en madera, y acá adentro hay otro con una caja flamenca. Wow, muchas gracias. Es la única que siempre está ahí. Claro que no se dice, no saben qué hacer.
Muchas gracias. La foto por atrás, por favor, ahí sobre la puerta. No se puede. ¿Aquí? Sí. ¿Los tres juntos? ¿Los tres? ¿Podemos salir? Sí. Muchas gracias. Yo lo conocí por video reacciones que comencé a hacer, o sea. ¿A poco? Sí, y me empezaron a contar toda la historia de ustedes y me volví loco y ahí empecé pum, 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 Ah, pum. pues muchas Así gracias. que, bueno, muchas disfrutar gracias. hoy. Sí, hoy sí. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. ¿Qué tal, gente? Oliver, el editor del futuro, por aquí. No puede ser, no entiendo qué fue lo que me pasó en la cabeza en ese momento. Quería decirle un montón de cosas a las chicas, que son la voz de muchos de nosotros y de toda una nueva generación que lucha por mantener el rock vivo, pero no sé qué me pasó. Solo pude comentarles eso, cómo las conocí y de una manera horrible. Aún no sé cómo agradecerles porque hicieron que esta experiencia se vuelva uno de los días más lindos y emocionantes de mi vida. Pero como dijeron ellas, faltaba lo mejor, quedaban un par de horas para el show. Una vez que ingresamos al teatro, comenzaron a tocar las distintas bandas soporte. Primero tocó la banda mexicana Smash, que tuvo muy buen recibimiento por parte del público, con un punk rock melódico que comenzaba a preparar a la gente para una gran noche de rock. Después fue el turno de Daniela Milagros, que entre covers y temas propios siguió contagiando de buena energía a toda la gente. Ramen, el nuevo proyecto de los ex Circe, con la incorporación de Ana en la voz, la rompió combinando distintos géneros dentro de una propuesta rockera muy poderosa. La banda dejó a la gente muy arriba y todo estaba listo para la llegada de The Warning. El show fue increíble. Las hermanas Villarreal desplegaron todo su potencial y carisma arriba del escenario. Y la familia de The Warning se hizo notar agradeciéndoles en todo momento la vuelta a la Argentina. Un show que llegó a su clímax en la última canción, Martirio, donde el público iluminó con sus celulares en un tono amarillo durante toda la canción. El show había terminado, pero la gente no paraba de agradecerles. Bueno, ya llegué a la casa de mi amigo donde estoy parando. La verdad que todavía no logro procesar todo lo que fue este día, lo que fue el show. No solamente por haber conocido a las chicas, no solamente por el gran show que dieron ellas, que fue increíble, sino por haber conocido también a la familia de The Warning, ¿no? Toda esta gente que comparte esta pasión por el rock y por ellas, ¿no? Por la banda. La verdad que haber conocido gente que se nota que realmente disfrutan y viven la música, fue una sensación espectacular. Haber conocido también a Nico y a Cata, que me permitieron poder conocer a ellas, fue algo increíble. No me lo esperaba para nada, haberlas conocido, haber podido charlar un toquecito con ellas. Estaba tan nervioso que venía pensando, armándome un speech para decirle las cosas más lindas del mundo, pero sabía que cuando esté ahí enfrente no iba a poder decirle nada porque me iba a poner muy nervioso, y fue lo que me pasó. Pero fue realmente increíble haber podido conocerlas y haberme llevado el recuerdo que nunca más lo voy a olvidar. Estoy súper cansado porque vengo durmiendo re poco, pero no me arrepiento de nada. La verdad que fue uno de los viajes más felices de mi vida. Tal vez en el vlog no se vea todo lo que me pasó por fuera de recital, pero fue un viaje muy emocionante para mí y me llevo muchos buenos recuerdos
y seguro que va a ser un día que no voy a olvidar nunca. Y el poderlo compartir también con ustedes me hace muy feliz, porque fue un camino que fuimos construyendo entre todos. Ustedes me fueron recomendando canciones, yo fui reaccionando y enamorándome también de la banda, de las chicas, de cada una de las cosas que hacen que The Warning sea The Warning. Así que no, si podría haber soñado algo mejor que esto, no podría haber salido mejor. O sea, es una locura lo que pasó hoy. Les agradezco mucho por haber visto el video. Espero que les haya gustado y que por lo menos algo de toda esta emoción que sentí al estar ahí en el show, de haberlas conocido y eso, se pueda reflejar en el video, que creo que es lo más importante, ¿no? Y que ustedes también lo puedan apreciar, lo puedan disfrutar. Y qué más decirles, de nuevo agradecerles por todo lo que me fueron acompañando, toda la información que me fueron dando de las chicas. Y bueno, y ahora queda un recorrido muchísimo más largo, porque esto es el comienzo. Ellas son muy jóvenes y tienen muchísimo más para brindarnos. Así que a mí, sinceramente, esta noche creo que es un antes y un después. Seguramente se convierta en una de mis bandas favoritas. Ya casi ni lo dudo, que va a estar en el top de mis bandas favoritas, top 3, va a estar The Warning. Es una locura, y la experiencia de haberlas visto en vivo me voló la mente. Por fuera de que tanto Ale como Pau también, obviamente, son increíbles, me llamó mucho la atención y la actitud con la que lleva el show adelante. A pesar de no seguir a la banda hace mucho, no sé, me pareció un ambiente muy familiar en donde todos se juntaban a disfrutar algo y todos se juntaban a disfrutar la música, y la energía era brutal. O sea, la energía que había ahí adentro es algo que no puedo explicarlo con palabras. Fue una locura, o sea, es inexplicable. Creo que este es el final de este recorrido. Ya mañana, antes de volver a Bariloche, voy a pasar a visitar a mi madre y voy a pasar el día de la madre con ella. Seguramente el vlog no lo subiré tan pronto, pero creo que es el final, pero al mismo tiempo el inicio de un ciclo muy lindo, que es haber cerrado todo este camino de conocimiento con el show en vivo, conociéndolas. O sea, todavía no puedo creer. O sea, es una locura. Yo creo que cuando mañana me despierte y realmente sea consciente de lo que pasó, no caigo todavía. Ay, no tengo palabras para explicar esto. Es hermoso, fue hermoso el show y la gente. Muchas gracias por acompañarme en el camino y en esto que fue mi primer show de The Warning. Si les gustó el video, bueno, ya saben, pueden dejar un like, un comentario, pueden seguir recomendándome canciones o videos de la banda. Yo voy a seguir reaccionando a la banda porque la banda está activa y va a seguir sacando canciones. Eso también es lo que me motiva mucho. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.